Desde la antigüedad, las personas que viven junto al mar siempre han estado estrechamente vinculadas al océano, en el que la caza de ballenas solía ser una parte importante de su sustento. Las personas que vivían en las zonas costeras tenían que prepararse cuidadosamente antes de hacerse a la mar. Desde la construcción de barcos resistentes y el forjado de lanzas afiladas hasta el entrenamiento de una tripulación fuerte y experta, cada viaje de caza solía durar muchos días, incluso semanas. Mientras la flota de barcos surcaba las olas en busca de señales de ballenas, los marineros observaban atentamente la superficie del agua para reconocer la columna de agua alta, una señal familiar del gigante bajo el océano. Cuando la descubrían, toda la tripulación tenía que coordinarse rítmicamente, remando cerca del animal con gran concentración. Cuando el barco estaba lo suficientemente cerca, los cazadores lanzaban con fuerza sus arpones. Los arpones se clavaban profundamente en la gruesa piel. Las ballenas a menudo luchaban violentamente, creando grandes olas que sacudían el barco, lo que exigía a la tripulación mantener la calma y controlar con habilidad. El tira y afloja podía durar horas hasta que la ballena se agotaba. En ese momento, los barcos utilizaban cuerdas para anclar el cadáver de la ballena y luego lo arrastraban gradualmente hacia el barco principal. Esa imagen transmitía peligro y reflejaba el valor de quienes se quedaban en el mar. Cuando se atrevían a enfrentarse a la gigantesca criatura en medio del vasto océano, cuando la ballena era llevada al muelle, comenzaba el proceso de despiece. Este es un paso que requiere fuerza, paciencia y gran habilidad. Los hombres usaban grandes cuchillos para hacer largos cortes a lo largo del cuerpo de la ballena. La gruesa capa de grasa se separaba en grandes trozos. Esta cantidad de grasa se derretía para obtener aceite, un material utilizado para iluminar, fabricar jabón o lubricar máquinas en la antigüedad. La carne de ballena se cortaba y se dividía en partes que podían secarse, salar o cocinar inmediatamente. El esqueleto gigante a veces se conservaba para hacer marcos, decoraciones o se utilizaba para otros trabajos. Casi ninguna parte de la ballena se desperdiciaba, ya que cada parte aportaba beneficios prácticos. La escena del despiece de la ballena es un testimonio del duro trabajo y el ingenio de toda la comunidad. El cortador de carne, el cocinero de grasa, el transportista, todos tienen su propia tarea, contribuyendo a convertir a la gigantesca criatura en una fuente de vida para todo el pueblo pesquero. El olor de la grasa hirviendo, el sonido de los cuchillos chocando, las voces bulliciosas de la gente llamándose entre sí, crean un ambiente bullicioso como una fiesta del trabajo. No se trata solo de un proceso sino también un momento para que la comunidad comparta los resultados después de muchos días de luchar contra las olas y el viento. A lo largo de cada generación, la caza y el despiece de ballenas han dejado muchas historias y leyendas, convirtiéndose en la memoria colectiva de los residentes costeros. Hoy en día, cuando el mundo se centra en la protección del medio ambiente y la vida marina, esa imagen solo permanece gradualmente en la memoria y en los libros de historia. Sin embargo, al mirar hacia atrás, podemos ver claramente la fuerza, la resistencia y el ingenio de los seres humanos en su viaje de supervivencia, cuando sabían cómo aprovechar todos los recursos del océano para mantener la vida. El carnicero comenzaba por el vientre de la ballena utilizando cuchillos largos y afilados para hacer una gran incisión desde la cabeza hasta la cola. Cada capa de grasa blanca y espesa se pelaba como si fueran trozos gigantes de tela. Cada pieza podía pesar cientos de libras y se necesitaban muchas personas para sacarla del cuerpo del pez. Esas piezas de grasa se transferidas inmediatamente al área de cocción, donde se colocaban sartenes gigantes de hierro fundido sobre un fogón al rojo vivo. El cocinero removía continuamente la grasa para que se derritiera y se convirtiera en aceite. El preciado líquido dorado se recogía en barriles de madera para su almacenamiento o su venta a los comerciantes. Mientras tanto, otros continuaban cortando la firme carne de las ballenas. La cortaban en trozos grandes. Luego la salaban en frascos o la secaban al sol para su conservación a largo plazo. Era una fuente de alimento nutritiva que ayudaba a los pescadores a superar los mares agitados cuando no podían salir al mar. Los órganos internos también se procesan cuidadosamente procesados. Algunas partes comestibles se entregan a los aldeanos. El resto se utiliza como cebo o se procesan para obtener fertilizante. Ni siquiera el esqueleto gigante se desperdicia. Las costillas largas y curvas se utilizan como armazón. Los huesos pequeños se pueden tallar para hacer artículos domésticos. Y el cráneo de la ballena a veces se convierte en un objeto sagrado que se exhibe en la aldea.
Cada paso se lleva a cabo rítmicamente. El cortador, el tirador, el transportador, todos trabajan juntos como una gigantesca máquina de trabajo, convirtiendo la ballena en una abundante fuente de vida. La escena es a la vez rústica y majestuosa, y demuestra la fuerza colectiva y la sabiduría tradicional para aprovechar al máximo los productos marinos, al tiempo que refleja la dureza y dificultades de la vida de los pescadores. Cuando cada gota de aceite, cada trozo de carne es el resultado del sudor y el peligro. En medio del océano, cuando la ballena estaba terminada, todo el pueblo pesquero parecía entrar en una fiesta especial. El ambiente bullicioso resonaba desde el puerto hasta todos los tejados. La carne se repartía equitativamente entre cada familia. Los ancianos del pueblo se encargaban de distribuirla para garantizar la equidad. Todos tenían una parte que llevar a casa. Desde la carne roja brillante hasta la grasa blanca y untuosa, los niños seguían a sus padres, curiosos y emocionados. Corrían alrededor de las grandes pilas de carne. Inhalaban el rico aroma que emanaba de las ollas hirviendo de grasa. Las mujeres estaban ocupadas lavando, salando, secando y preparando para almacenar los alimentos. En cuanto a los hombres, tras días de peligrosa deriva en el mar, ahora se sentaban juntos a beber vino, recordando cada momento de tensión en el que la ballena luchaba. Cuando el barco parecía volcar por su enorme fuerza, entremezclados con las actividades diarias, hay rituales espirituales. La gente montaba altares temporales en la misma playa. Quemaban incienso para dar las gracias al dios del mar y al alma de la ballena que acababa de caer, y rezaban para que los siguientes viajes. Las ballenas no solo son una fuente de vida, sino también un animal sagrado venerado como una deidad guardiana del océano. Así que, después de cada matanza, la ceremonia de ofrenda tiene el significado de gratitud y conexión espiritual con el océano. Por la noche, todo el pueblo se ilumina con lámparas de aceite de ballena, cantos y el sonido de tambores y gongs que resuenan como para disipar el cansancio, dejando recuerdos inolvidables en el corazón de cada persona. Todas estas cosas no solo reflejan la estrecha conexión entre las personas y el océano, sino que también representan la fuerza de la comunidad para compartir los frutos, superar las dificultades y cultivar tradiciones que han perdurado durante muchas generaciones. Durante muchas generaciones, la caza y el sacrificio de ballenas no solo ha sido una actividad de subsistencia, sino que también se ha convertido en un recuerdo profundo en la vida cultural de los residentes costeros. Se asocia con historias orales, canciones y leyendas contadas y recontadas a la luz del fuego por la noche, para que las generaciones futuras puedan comprender lo valientes que fueron sus antepasados al enfrentarse al vasto océano y a criaturas gigantes. Cada ballena que se lleva a la orilla no es simplemente un trofeo, sino también un símbolo de suerte y solidaridad. Cuando toda la comunidad trabaja unida y comparte los frutos, las aldeas costeras están así más estrechamente conectadas. Cada persona se siente como un eslabón importante en la gran cadena de trabajo. Poco a poco, esta costumbre también se integró con el culto a las ballenas en muchas regiones, donde se considera a las ballenas como benefactoras que salvan a los pescadores cuando se encuentran con tormentas. Por lo tanto, el Festival de la Ballena hoy en día en muchos lugares no solo conmemora, sino que también recrea parte del antiguo ambiente festivo, con tambores, gongs, procesiones, cantos y oraciones para pedir mares tranquilos. Aunque la caza de la ballena, la caza se ha detenido para preservar a esta rara criatura, el recuerdo de los días de caza y matanza aún existe en las historias, las costumbres y el orgullo de la gente del mar, como testimonio de la resistencia, la inteligencia y la fuerte vitalidad de los seres humanos cuando se vinculan al océano. Al repasar todo el proceso desde el momento de hacerse a la mar hasta el sacrificio de la ballena, vemos claramente que no se trata simplemente de una actividad de captura de marisco, sino también una prueba vívida de la estrecha relación entre los seres humanos y el océano. El mar proporciona una fuente de vida, pero también plantea innumerables desafíos que requieren que las personas tengan valor, ingenio y solidaridad para sobrevivir. Las ballenas, con su enorme tamaño y su extraordinaria fuerza, son un símbolo de la majestuosidad de la naturaleza y un recurso precioso que ayuda a mantener la vida de toda la comunidad pesquera. Cada caza exitosa es el resultado de muchos días de dificultades, un testimonio de la voluntad resiliente de las personas que se atreven a enfrentarse al peligro para ganarse la vida. El despiece de la carne de ballena no solo tiene un valor material, sino también significado cultural y espiritual. Cada trozo de carne, cada gota de aceite se asocia con el sustento, los rituales y las creencias espirituales. La costumbre de compartir equitativamente entre todos los hogares refleja el espíritu de amor mutuo.
Mientras que la ceremonia de adoración a las ballenas es una muestra de gratitud hacia el océano y el alma de la criatura caída, expresando así el profundo concepto de que los seres humanos no pueden separarse de la naturaleza, sino que siempre deben respetarla y estar en armonía con ella. Aunque la caza de ballenas ya no existe hoy en día, los recuerdos, las historias y los valores espirituales aún resuenan, convirtiéndose en parte del patrimonio cultural marino. Convirtiéndose en una parte importante del patrimonio cultural marino, recordando a las personas la estrecha relación con el océano y la lección de apreciar y estar en armonía con la naturaleza. La caza y el despiece de ballenas fueron en su día una forma de ganarse la vida, así como un símbolo cultural y religioso para los pueblos costeros. Aunque hoy en día ya no se practica, estos recuerdos y valores aún se conservan, recordando a las personas su conexión y armonía con el océano. En los vastos mares donde suelen aparecer los tiburones, los pescadores han utilizado el método de pesca con palangre para explotar este feroz pez. Preparan carretes de pesca gigantes con longitudes de decenas a cientos de kilómetros, en los que se fijan miles de anzuelos afilados con cebos de pescado fresco, o trozos de carne con un característico olor a pescado para atraer a los tiburones desde lejos. El barco sale del muelle temprano por la mañana, cuando la superficie del mar aún está cubierta de niebla. La tripulación estira el sedal en agua. Cada chico se deja caer a intervalos regulares para marcar la posición y mantener el sedal tenso en la superficie del mar. El trabajo de soltar el sedal puede durar muchas horas, lo que requiere una coordinación fluida entre miembros, ya que cualquier descuido puede provocar que la línea se enrede o se pierda el cebo. Una vez que la línea está estable, comienzan a esperar, vigilando de cerca las vibraciones en el sedal y los movimientos inusuales del buoy. Los tiburones son depredadores sensibles. Se sienten atraídos rápidamente por el olor a pescado. Se apresuran a morder el cebo y quedan atrapados en el anzuelo. Cada vez que detectan una señal de que un pez ha picado, los pescadores inician inmediatamente el sistema de cabrestante. Tiran lentamente del sedal, teniendo que mantenerlo lo suficientemente tenso para que el pez no pueda escapar, al tiempo que evitan hábilmente que se debata y rompa el sedal. El momento en que el tiburón es arrastrado cerca del costado del barco es el momento más difícil, ya que lucha violentamente. Golpea su cola con tanta fuerza que puede volcar la pequeña embarcación o romper el mango. Los pescadores experimentados, suelen utilizar grandes ganchos de hierro para sujetar al tiburón con fuerza, y luego lo suben hasta la cubierta en medio de una tensa. Algunos tiburones son tan grandes y pesados que pueden necesitar una grúa o un cabrestante eléctrico para izarlos. Una vez que el tiburón está en la cubierta, el despiece se realiza allí mismo. El trabajador sostiene un cuchillo grande para abrir el vientre desde la parte inferior de las branquias hasta la cola. La sangre fresca se derrama y tiñe la cubierta de rojo. Las partes carnosas se cortan en trozos grandes y se empaquetan cuidadosamente en cajas de hielo para mantenerlas frescas. Las aletas de tiburón se separan porque tienen un alto valor comercial. La piel gruesa y áspera del tiburón se despelleja para ser procesada en artesanías o materiales industriales. Los órganos seleccionados conservan algunas partes que pueden utilizarse como medicina. El resto se suele devolver al mar. Cada viaje de pesca exitoso. Los pescadores pueden traer toneladas de tiburones, lo que les reporta importantes ingresos, pero a cambio también tienen que enfrentarse al peligro de las grandes olas y los fuertes vientos y la feroz resistencia de gigantescos peces depredadores. Todo el proceso, desde lanzar el sedal, esperar, tirar del pescado y su despiece requiere fuerza, paciencia y valor por parte de los marineros. Esta es la imagen real de la caza de tiburones con palangres, un trabajo que es a la vez un medio de vida y que encierra los duros desafíos entre los seres humanos y el océano. Después de subir a bordo y despiezar los primeros tiburones, la tripulación no se detuvo, sino que continuó a lo largo del sedal, para revisar los demás anzuelos a lo largo del camino. Se subió a cada chico, se revisó cada sección del sedal y muchas veces se capturaron más tiburones u otros peces grandes. Algunos tiburones murieron al enganchados debido al agotamiento durante la lucha, pero también había otros que seguían vivos, mordiendo agresivamente el sedal y golpeando el costado del barco al ser izados. Para garantizar la seguridad, los pescadores solían utilizar palos de madera o ganchos de hierro para apuñalar a los tiburones en la cabeza y controlarlos antes de subirlos. Este trabajo era extremadamente peligroso porque en un segundo de descuido, el tiburón podía morder una extremidad o herir gravemente a quienes se encontraban cerca.
Cuando se sube el sedal de decenas de kilómetros de largo, el número de tiburones capturados es a veces tan grande que ocupa casi todo el espacio de la cubierta, lo que obliga a los marineros a clasificar y apilar cada parte de la carne. Aletas, piel y órganos en contenedores preparados. A bordo del barco hay un congelador de gran capacidad que funciona con un compresor para conservar la enorme cantidad de carne durante muchos días en mar. Las aletas de tiburón a menudo se cortan por separado y se secan directamente a bordo porque son más valiosas que la carne, especialmente en los mercados que prefieren la sopa de aleta de tiburón. Mientras tanto, la carne de tiburón se procesa rápidamente. Parte de ella se corta en finas lonchas para secarla. El resto se conserva en hielo o se congela. La piel del tiburón se separa cuidadosamente, se enrolla en grandes fardos y se prepara para ser llevada al continente para su procesamiento. El duro trabajo continúa desde la mañana hasta la noche. El olor a pescado de la sangre de tiburón se adhiere a la ropa y se extiende por todo el barco. Atrae a muchas aves marinas y otros peces depredadores que se reúnen a su alrededor. Hay ocasiones en las que otros tiburones son atraídos por el olor de la sangre. Nadan justo por debajo del costado del barco, haciendo que la escena sea más feroz y peligrosa. La tripulación debe estar atenta mientras trabaja, ya que caer al mar en esta situación es casi sinónimo de muerte. Después de muchos días en el mar, cuando el número de peces es suficiente, el barco regresa al puerto. Los tiburones se descargan con grúas, se cargan en camiones para su distribución, se llevan al mercado o se someten a un procesamiento posterior. El proceso de caza con palangres no es solo un método de pesca, sino también un testimonio de la perseverancia, la fuerza colectiva y el espíritu de afrontar el peligro de los pescadores. Sin embargo, esta profesión también es controvertida porque la sobreexplotación de tiburones afecta en gran medida al ecosistema marino. No obstante, para los pescadores sigue siendo una forma dura pero feroz de ganarse la vida, en la que tienen que luchar por la vida y los ingresos en el vasto y feroz océano una vez que los barcos han atracado. Toda la captura de tiburones se lleva a zonas de procesamiento o a grandes mercados de pescado, donde los comerciantes y las fábricas esperan para comprarla. Los tiburones grandes, que pesan cientos kilogramos, se colocan en balanzas y se clasifican por tamaño, calidad de la carne y valor comercial. Las aletas de tiburón son casi siempre las primeras en ser disputadas por los comerciantes que se especializan en el comercio con mercados lejanos, mientras que la carne se transfiere a fábricas de congelación donde los trabajadores continúan cortándola en trozos pequeños, limpiándola y envasándola al vacío. La piel de tiburón se vende a las curtidurías para fabricar productos de alta gama, como zapatos, carteras y cinturones. Algunos órganos de tiburón tienen valor medicinal o industrial y también se aprovechan al máximo. Todo este proceso tiene lugar en medio de un bullicio ensordecedor, cuando el fuerte olor a pescado se mezcla con el aire caliente del puerto, creando una escena típica de un día de gran actividad. Para los pescadores, este es el momento en que reciben la recompensa de su duro trabajo tras muchos días en el mar. Los ingresos de la venta de tiburones se reparten entre los miembros de la tripulación según su ritmo de trabajo. El resto va a parar al propietario del barco y a los gastos de combustible y material. El capitán suele organizar una pequeña fiesta de celebración en el puerto con cerveza, vino y marisco fresco como para disipar el cansancio tras un largo y peligroso viaje. Sin embargo, detrás de esa alegría se esconden las marcas indelebles de la profesión de mar. Manos callosas que sangran por los sedales, moretones por los tiburones que luchan y se golpean entre otros, o episodios prolongados de mareo que hacen que muchas personas se derrumben en la cubierta. La vida de los pescadores siempre está asociada a la incertidumbre. Hay grandes viajes de pesca, pero también hay veces que salen al mar durante muchos días y solo traen muy pocos tiburones o incluso con las manos vacías. Sin embargo, continúan porque es la profesión que ha mantenido a sus familias durante generaciones. Cada viaje es un desafío en el que la gente apuesta su fuerza y su vida a cambio de ganarse la vida. Y la imagen de barcos llenos de tiburones atracando en el puerto sigue siendo un claro testimonio de la dura relación entre los seres humanos y el océano, donde la vida y la muerte están separadas por un pelo, pero crean el espíritu resistente de los cazadores marinos. Después de largos viajes, la experiencia de cazar tiburones con largas líneas de pesca es transmitida de pescadores a la siguiente generación como parte de la profesión marinera. Recuerdan cada pequeño detalle, desde la elección del tipo de cebo que tiene el olor a pescado más atractivo, hasta atar el anzuelo con acero resistente para soportar la fuerte mordisco del tiburón.
Los marineros veteranos suelen contar que para cazar tiburones grandes tiburones hay que calcular la corriente, la dirección del viento, la profundidad del agua y los hábitos de caza estacionales de esta especie. Cada temporada de pesca, el calentamiento o enfriamiento del agua afecta a la ruta migratoria de los tiburones, y es entonces cuando el capitán decide dónde lanzar el sedal para tener más posibilidades. Además, la coordinación entre los miembros de la tripulación es un factor decisivo para el éxito, ya que basta con que una sola persona sea descuidada al tirar el sedal o al tirar del pez, puede provocar un accidente para todo el grupo. A los jóvenes pescadores se les enseña cómo manejar situaciones en las que los tiburones atacan, cómo usar ganchos de hierro, palos de madera o incluso cuchillos largos para controlarlos en una emergencia. Alguien contó una vez una escena en la que un tiburón gigante de más de 5 metros se sacudió con tanta fuerza que toda la cubierta tembló, haciendo que 2 marineros cayeran y casi fueran mordidos por sus afilados dientes. Solo gracias a la calma y determinación del comandante, el grupo pudo controlar al feroz animal. Este tipo de historias dan miedo y muestran claramente la dureza de la profesión marinera. A lo largo de los años, los largos sedales se han convertido en uno de los métodos más populares para cazar tiburones, ya que pueden extenderse por una gran superficie y funcionar casi de forma continua sin requerir una estrecha vigilancia como la pesca a mano. Sin embargo, este método también ha suscitado acalorados debates sobre su impacto en el medio ambiente marino. Muchas otras especies de peces, incluso tortugas marinas, delfines, peces espada, etc., quedan atrapadas accidentalmente en el anzuelo, causando un daño ecológico considerable. Sin embargo, para los pescadores costeros, ganarse la vida sigue siendo la máxima prioridad, y solo pueden elegir el único camino de seguir en el mar, continuar con su tradicional profesión a pesar de los peligros y las críticas que albergan en lo más profundo de sus corazones. La caza de tiburones no es solo un trabajo, sino también un testimonio de la fuerza, el coraje y la capacidad de los seres humanos para controlar el mar a lo largo de muchas generaciones, también desde la profesión de cazar tiburones con largas. Se formó una cultura única de las comunidades costeras, en la que cada viaje al mar no era solo un viaje para ganarse la vida, sino también un orgullo asociado a la tradición. La gente solía reunirse en el puerto para ver zarpar a los barcos y darles la bienvenida a su regreso. Cada tiburón gigante capturado no solo tenía importancia económica, sino que también era un logro compartido por todo el pueblo. Los niños crecían con el olor de la sal marina y el sonido de las olas, y pronto veían a sus padres preparar los sedales, afilar los anzuelos y reparar los cabrestantes, todo lo cual se convirtió poco a poco en recuerdos profundos, fomentando el espíritu de seguir en el mar para la siguiente generación. En muchos lugares se conservaban grandes esqueletos de tiburones colgados en los techos o colocados en las casas comunales del pueblo, como símbolo de la valentía y la fuerza de los pescadores, como recordatorio de los feroces enfrentamientos entre los humanos y el mar. Además, la caza del tiburón también crea estrechos lazos dentro de la comunidad, ya que cada barco que llega al puerto requiere de docenas de personas trabajando juntas para descargar.